El obrar humano puede ser estudiado a partir de dos tipos de conocimiento. Por un lado, de la ética y por otro lado, por la moral. Vamos a ver que la ética sería la vertiente griega, mientras que la moral es la vertiente latina. ¿Sí? En el lenguaje común, el término ética y el término moral son tomados como si fueran iguales, es decir, como si fueran sinónimos. Sin embargo, cabe destacar que el término ética y el término moral no son iguales, no son sinónimos, ya que ambos encierran conceptos e ideas distintas, pero que se relacionan uno con el otro. Eso hay que tener en claro. ¿Por qué los términos no son iguales o por qué se consideran que son iguales? Se consideran que son iguales porque ambos conocimientos estudian o se refieren al obrar humano. Pero también se consideran que son iguales o son sinónimos o moral equivale a ética por la etimología. ¿Sí? Sin embargo, nosotros ahora, al proceder a analizar la etimología de cada una de las palabras, vamos a descubrir que son totalmente distintas uno del otro. Vamos a comenzar. La ética, ¿sí? Vamos a plantear el quid nominis de esta palabra, es decir, la definición nominal. O también vamos a decir la etimología. Esta palabra proviene del griego ethos, que primitivamente significaba morada, residencia, lugar donde se habita. De esta manera, este término aparecía en las poesías para hacer referencia al lugar donde habitaban los animales, al lugar de pastoreo o al lugar de guarida de los animales. Posteriormente se lo aplica al hombre para hacer referencia al lugar de procedencia, es decir, al país de donde procedía. También en la época aristotélica se descubre que este ethos hace referencia o tiene como significado hábito o costumbre. Sin embargo, con Aristóteles descubrimos que ética en griego procede de otro griego ethos, cuyo significado es carácter o modo de ser. Y este es el sentido real de lo que nosotros entendemos por ética, ¿sí? Este es el sentido propio que nosotros tenemos, que entendemos por ética. Y esto lo encontramos en los libros de Aristóteles, que son Gran Ética, Ética Eudemo, Ética Nicómaco, ¿sí? Pero este ethos está emparentado con este ethos en cuanto a hábito o costumbre. ¿Por qué? Porque el carácter o modo de ser se adquiere, se construye a partir del hábito, ¿sí? Eso hay que tener en cuenta. Vamos a ver que al plantear la moral, también vamos a establecer un quid nominis, ¿sí? Es decir, una definición nominal o etimológica, ¿sí? Y en este sentido
vamos a señalar lo siguiente. La palabra moral proviene del latín mos, moris. Pero aquí queremos destacar algo fundamental. Cuando los latinos, los romanos, ¿sí?, intentan traducir este término al latín, descubren que no hay una palabra para traducir a ética. Entonces, el filósofo llamado Cicerón, el que va a crear esta palabra para traducir el término ética de los griegos, porque esta palabra no existía en el latín. De ahí que el significado que este filósofo le da a esta palabra en latín va a ser hábito o costumbre. Y acá está uno de los problemas por el cual se considera que ética y moral es lo mismo. ¿Por qué? Porque este autor va a tener en cuenta este significado de la palabra ética y no este que es el real de lo que nosotros entendemos por ética. Pero tampoco va a tener en cuenta este otro significado. Porque vuelvo a repetir, cuando este filósofo romano traduce el término ética al latín, descubre que no hay una palabra para traducir. Entonces la crea la palabra. Y al crearla la palabra, obviamente no tiene en cuenta que ética en griego se puede escribir de dos maneras y que tienen significados distintos entre sí. Entonces ahí se arma la primera confusión a partir del cual se considera que ética y moral son sinónimos, son equivalentes o son iguales. Y ahora vemos que no es así etimológicamente. Habiendo planteada la etimología de ambas palabras, nosotros ahora podemos establecer, ¿sí?, la definición real de cada una. Y en ese caso vamos a tener en cuenta el quid rei, la definición real de una y de otra. Vamos a decir que la ética es una disciplina filosófica, ¿sí?, que tiene como objeto de estudio el carácter o modo de ser que se revela en el hábito o costumbre, es decir, en la moral. ¿Sí? Ahora, vamos a definir a la moral de la siguiente manera. El quid rei, la definición real de moral, va a ser: es el conjunto de juicios relativos al bien y al mal que dirigen la conducta de la persona y que se concretan en normas de comportamientos. ¿Sí? A este respecto, también vamos a añadir que la moral es un conocimiento espontáneo. Es una realidad vivida. Pero también vamos a agregar que la moral está sujeta a una sociedad, a lo que una sociedad considera como bueno o como malo. No así la ética, porque es sobre todo un estudio de esta que lo vamos a ampliar con la explicación.
vamos a tener algo en cuenta fundamental cuando Aristóteles señala que la ética, que ethos significa carácter o modo de ser. Aristóteles va a señalar que en la persona hay una unidad, ¿sí? Unidad de temperamento y de carácter. El temperamento es la primera naturaleza. Es innato, ¿sí? Coma. Es la primer forma de reacción de una persona ante una situación. Es por ello que el temperamento también se lo denomina instinto. En cierta manera, también está sujeto a las emociones, a las pasiones, a los sentimientos. ¿Por qué? Porque el temperamento es innato, quiere decir que el temperamento ya está en la persona. Es heredado genéticamente. ¿De quién? De los padres. O por línea consanguínea de uno de los padres. Es la primera forma de reacción de la persona. Es lo primero que va a salir en la persona cuando ésta esté frente a una situación. Pero sin embargo, Aristóteles descubre que la persona también puede haber otra naturaleza, que es el carácter. Por eso la llama la segunda naturaleza. Pero esta segunda naturaleza no es innata como el temperamento. Esta segunda naturaleza se construye, se adquiere, se forja, ¿sí? A lo largo de la vida. Es la segunda forma de reaccionar ante una situación. En cierta manera, vamos a decirlo así, el carácter va a moldear, sujetar al temperamento. Es decir, lo va a poder controlar al temperamento, pero no lo elimina. Si yo lo comparo, es como un niño cuando tiene 3 años, grita por algo, quiere algo, aun cuando el padre le explique, no entiende, porque él está en esta etapa. Pero ya, cuando ya tiene 10 años y el padre le explica por qué no, el niño puede empezar a entender por qué. Porque ya tiene que empezar a forjar esto. Este carácter se forja por sí mismo, pero también intervienen, por ejemplo, los padres, la familia, la escuela en la formación del mismo. Eso hay que tener en cuenta. Por eso, para Aristóteles, a la ética le interesa no este ya está dado, no se puede hacer nada con este. Este sí, porque este se tiene que construir. Por eso a la ética le interesa el carácter o modo de ser de la persona. Ahora bien, a partir de esto, vamos a establecer la idea central donde gira o sobre la que gira la ética. Esa idea central que se establece entre la tensión establecida por el carácter, los hábitos y los actos humanos. ¿Por qué? Vamos a decirlo así. El carácter se construye, se adquiere, se forja. ¿A través de quién? A través del hábito. Pero a la vez los hábitos
surgen de la suma de actos humanos iguales. Es decir, que el hábito se establezca en una persona, se cree en una persona, depende de los actos humanos. Pero a la vez, los hábitos entonces serían el principio intrínseco de los actos humanos. Habiendo establecido esto, ahora podemos empezar a desandar el objeto de estudio de la ética. Y el objeto de estudio de la ética viene marcado por un objeto material, y el objeto material son las acciones humanas. Pero cabe destacar que no toda acción humana modifica a la persona. Por eso a las acciones humanas se la divide, por un lado, en acto del hombre. Vamos a decir, son aquellos actos frente a los cuales puede haber conocimiento o no. Es decir, la inteligencia me permite conocer, pero no hay voluntad ni libertad, ya que escapan al dominio directo de la persona. ¿Por qué? Porque estos actos del hombre ocurren, ¿sí? Suceden, se dan por sí mismos. El hombre puede conocerlos, pero no interviene en el desarrollo del acto del hombre, ¿sí? Por eso vamos a decir que estos actos del hombre se identifican con el verbo ocurrir. Ejemplo de ello son los procesos fisiológicos. Por ejemplo, el crecimiento corporal, la circulación de la sangre, ¿sí? La respiración. En este momento, mientras yo estoy explicando, estoy respirando, pero yo no me estoy diciendo respirar, porque si dejas de respirar, te morís, ¿sí? Por ejemplo, no puedo decir ya no quiero crecer más. El crecimiento es algo que se da por sí mismo, es un acto del hombre. Vamos a ver que así como las acciones humanas nos permiten establecer esta distinción del acto del hombre, también dentro de las acciones humanas vamos a hacer la distinción de acto humano. Es aquel acto que la persona puede realizar de una manera o de otra manera, o puede omitir, ¿sí? ¿Esto qué implica? Que estos actos humanos, en estos actos humanos, tiene que intervenir la inteligencia. ¿Por qué? Porque la inteligencia es aquello que me permite conocer, saber, advertir, ¿sí? ¿Qué cosa? El bien, el fin, el objeto, la acción, para que yo pueda saber lo que voy a hacer, saber lo que estoy haciendo o saber lo que he hecho.
Pero también en este acto humano tiene que intervenir la voluntad. Esta facultad me permite a mí apetecer el bien, el fin, el objeto o la acción previamente conocida por la inteligencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo lo que yo apetezco es porque lo conozco. Nadie apetece algo sin haberlo conocido. En cierta manera, apetecer implica inclinación. ¿Sí? Es como si en este momento, por ejemplo, tengo que estudiar, pero quiero jugar con la computadora. Mi voluntad me va a hacer apetecer uno de esos dos bienes, uno de esos dos objetos, ¿sí? Que previamente los conozco y sé lo que voy a hacer. Pero también en este acto humano interviene la libertad. Y la libertad es el hacer, la ejecución de lo conocido y lo apetecido. ¿Sí? Y esta es la relación que se establece entre estas facultades dentro del acto humano. Por eso que el objeto material de la ética es propiamente el acto humano. También, así como la ética, entonces, tiene como objeto de estudio el acto humano, la ética va a tener su objeto formal, ¿sí? Y el objeto de estudio formal de la ética es también el acto humano, pero considerado desde otra perspectiva. Vamos a decir, el objeto formal de la ética es la moralidad del acto humano. Es decir, poder calificarlo como bueno o malo. Este es el objeto formal de la ética. Pero también, así como la ética tiene un objeto de estudio, la ética tiene un sujeto de estudio. Dicho sujeto de estudio es la persona. ¿Sí? ¿Por qué la objeto de estudio de la ética? Y vamos a agregar persona humana. ¿Por qué? Porque la persona, ¿sí? La persona está dotada de inteligencia, voluntad y libertad. Pero también es sujeto de estudio de la ética porque los efectos de sus actos humanos realizados, ¿sí? Permanecen en ella. Vamos a decir, permanecen en la persona, en su sí mismo. Y ese sí mismo se denomina conciencia moral. ¿Sí? De esta manera tenemos el sujeto de estudio de la ética.